Bienvenidos a un nuevo tutorial de Marvelous Designer. En este tutorial cubriremos la creación de la nave espacial que puedes ver en el boletín informativo de febrero. Veremos cómo planear la creación de un proyecto para combinar Hard Surface con el modelado en Marvelous Designer. Primeramente debes tener claro el concepto de la nave, un objetivo. Tras tener una base conceptual, creamos una base estable sobre la que trabajar. Podemos ver aquí el resultado final, con los patrones bases y avatares usados. Vemos que los patrones base del cuerpo de la nave están congelados o desactivados. Solo usamos un avatar para la creación de la nave. Tanto la base del cuerpo como el propulsor son creados en softwares externos. Aún así son dos procesos distintos a la hora de dar uso de estos recursos. Tenemos dos opciones para la base: portar como OBJ, Garment o FBX Avatar. Dado que queremos una representación de los patrones en la ventana 2D, importamos como OBJ y activamos la casilla Trazar mapas UV. Creará las UV a partir de los patrones 2D. De esta forma podemos trabajar directamente en estos patrones. El objeto importado mantendrá la forma con la que fue creado, perfecto para mantener las curvaturas del cuerpo de la nave y actuar como un patrón 2D. Empecemos dibujando las diferentes secciones en las que queremos dividir el cuerpo de la nave. Es en este paso donde puedes darte una total libertad de probar diferentes posibilidades o diseños. Tras seccionar, el resultado sería este, en el caso de mi diseño. Creamos una capa, esta vez encima de nuestra base. Queremos que mantenga las costuras con su patrón original. Cuanto menos costuras debas hacer manualmente en un proyecto con tantas líneas internas, mejor, evitando así posibles fallos, por lo que hacer una clonación superior o inferior nos ayudará en el proceso. Desvinculamos la edición vinculada. Seleccionamos un área seccionada y la clonamos. Así con las diferentes áreas. Será más sencillo trabajar pudiendo desactivar aquellas que no estemos editando. Recuerda que por cada línea que cortes deberás crear una costura al patrón base en las mismas líneas de corte. Finalmente tendremos los patrones base, que serán aquellos que no hemos cortado, y los patrones cortados, que serán nuestro objeto 3D. Tras realizar este paso, podemos desactivar el patrón. Solo el patrón, no las costuras. Así, mientras que simulemos el objeto 3D, mantendrá la curvatura. Posicionamos los patrones en la ventana 2D para una mejor visualización. Editamos cada parte en función del diseño.
En nuestro caso, daremos un tamaño mayor a los patrones superpuestos para que tengan mayor extensión, por ende mayor cantidad de pliegues y detalles. Todos mis patrones a editar serán reescalados, si no, su forma sería demasiado pegada a los patrones base sin apenas expresión. En este patrón elegido para el ejemplo es visible como una pequeña variación en la escala afecta a su visibilidad. Veamos algunas otras zonas seccionadas de la nave. Al panel frontal le aplicamos ciertas propiedades que le darán un aspecto más rígido a pesar de aumentar su tamaño también. Está distribuida en una cuadrícula. Cada línea tiene desplazadas dos líneas tanto a un lado como al otro. Estas líneas tendrán las propiedades de fuerza de doblado de 30 y el ángulo de doblado de 225, creando áreas ligeramente sobresalientes al resto. Para el panel lateral quiero dar un efecto con gran cantidad de pliegues pero con succión. Efecto que se le da con recurrencia a las telas que recubren estructuras expuestas en el espacio. Aplicamos en el panel de propiedades presión 20, encogimiento de trama 80. Todas las líneas internas tienen las propiedades de elástico activadas, con un valor de fuerza de 10 y un ratio de 80, para aumentar más las expresiones de los pliegues. Como puedes ver, el tamaño del patrón vuelve a ser mayor que el patrón base. De nuevo, si el tamaño no es lo suficientemente grande, no podrás ver ningún tipo de expresión en tus patrones, en comparación con el patrón base. Con piezas que tengas pensado realizar un mirror, tendrás que elegir si vas a coser las partes conectadas o si van a ir por separado. Esta pieza en particular no necesita ser cosida en las conexiones de ambos patrones. Por lo que podremos realizar una copia reflejada. Al ser una parte terminada, se quedará congelada y no requerirá una base para mantener su posición o volver a simular. En esta sección simplemente le aplicaré líneas internas y repetiré a lo largo del patrón, aplicando elástico a estas líneas internas con una fuerza de 10 y un ratio de 32. En el diseño de la nave, esa área será cubierta por parte del hard surface, por lo que no necesita ser unidas. Realicemos el caso inverso, que las partes conectadas estén unidas. Si realizamos copiar, pegar reflejado, como la pieza anterior, el resultado no quedará natural. Realizamos simetría con costuras tanto a la pieza base como al patrón superpuesto. Utilizamos la herramienta Unir en las líneas de unión para naturalizar la silueta al simular.
Al incluir el patrón base en la copia reflejada, nos permitirá simular sin preocupaciones de las costuras. Al incluir el patrón base, nos permitirá simular sin preocuparnos de las costuras. Si realizamos proyectos con tanta carga poligonal, en el cual muchas partes no tienen colisiones entre sí, usamos Freeze o desactivar para aislar las partes que quieres simular y mejorar el rendimiento. En este caso simulamos. Dando uso de la misma técnica que en el patrón de la cuadrícula, puedes obtener una serie de patrones con un aspecto más rígido. Te ayudará a crear piezas que recubran áreas no tan expresivas en los pliegues y que estén cercano a un estilo de modelado hard surface. El desplazamiento de las líneas en ambas direcciones en las líneas de separaciones internas nos permiten aumentar la fuerza de doblado de estas y así favorecer las pequeñas separaciones entre cada sección. Para este tipo de piezas es recomendable usar quads en la geometría. Puedes ver cómo se respeta el loop a lo largo del patrón, incluso siendo curvo. Esta técnica nos puede servir para aislar zonas con pequeñas franjas, con más o menos ángulos agudos en las esquinas. Aislando el círculo mayor de la parte superior, encontramos una circunferencia plana con respecto al patrón base. Este otro separador, en cambio, tiene unos pliegues más perpendiculares, sobresaliendo del patrón base. Congelamos y pasamos a otra área. Para finalizar el repaso de las técnicas usadas en el cuerpo de la nave, veamos el patrón superior, donde hemos aplicado elástico a las líneas internas las cuales no siguen un orden. Se aplica presión 32 a todo el patrón, así como el valor de encogimiento de trama 80. Cierta aleatoriedad permite romper con una estructura tan organizada como en los otros patrones. Tras la creación del cuerpo, vamos a realizar un ejemplo de cómo puedes usar partes de la nave como avatar y otras como Gagman. Esto nos facilitará nuestro proceso de creación respetando los límites de nuestro diseño. Para la creación del propulsor, importo el propulsor como FBX Avatar, para que interactúe con los patrones que lo recubran. Importo como OBJ Garment un loop seleccionado del propulsor para que nos sirva como anclaje. También la parte posterior de la nave, facilitando el cosido del patrón. Este es el aspecto tras simular nuestro patrón. En el visor 2D lo podemos ver claramente identificado como el patrón blanco. Se cose al ancho más corto al loop seleccionado del propulsor. El ancho más largo a la parte posterior de la nave. Estos dos patrones congelados, los dos de apoyo, no serán visibles durante el render, por lo que una vez estés contento con el resultado, puedes eliminarlos previo a exportar. En este caso voy a guardarlo como proyecto, juntar tanto el cuerpo como el propulsor en un mismo proyecto. En caso de texturizar, aplica tejidos del mismo tipo a aquellos patrones que vayan a compartir material. Con todo en escena, sería el momento de revisar las UVs. Por último, exportamos como FBX. Unimos las partes del diseño creadas en Marvelous Designer al resto de la nave en el software de renderizado que más te guste. En mi caso, este sería el resultado de nuestro proyecto.
Esperamos que estas técnicas te ayuden a crear proyectos similares combinando Marvelous Designer y Hard Surface.